Bien, me fui de vacaciones a Mar de las Pampas una semana. La verdad que fue una gran semana. El problema fue que el micro llegó 1 hora y cuarto tarde a la terminal de Liniers. Una terminal que no conocía. Que tiene una disposición bastante particular, porque quien haya ido lo va a entender. Lo que sería el espigón, donde están todas las plataformas de salida, tiene forma de L. Lo que hace que algunas boleterías queden de un lado, otras del otro. Y apelo también a un pedido que a lo mejor alguno de ustedes que utiliza el servicio de micros de modo regular va a coincidir conmigo. Estéticamente hay un problema, que es que se parecen demasiado todas las boleterías. Además de que los nombres son muy pocos ingeniosos. La mayoría tiene la palabra mar en algún fragmento de la marca, y a pesar de que no todos vayan hacia el mar. El otro problema es que hay una especie de juego, de azar incluso, de no poder precisar cuál es la plataforma, y dan unos rangos bastante elevados, de la 8 a la 27, de la 15 a la 32. Puede en cualquier momento aparecer tu micro. El sistema de audio tampoco es el mejor. Entonces decía, 1 hora y cuarto tarde llegó. Subí finalmente. Por una cuestión de ansiedad no despaché mis bolsos para que fueran con el resto del equipaje de la gente que me acompañaba en ese viaje. Lo que me llevó a una posición que en un momento no creí incómoda para 4 horas de viaje, 5 horas, hasta Mar de las Pampas, hasta Gesell. Hasta Gesell en realidad, porque después hay que tomar un remis que te lleva a Mar de las Pampas, no hay nada directo, y menos en temporada baja. Entonces adquirí la posición de poner cada pie al costado de los bolsos en el centro, una especie de cuclilla sentado. No tan exagerado como una cuclilla, pero algo así. El viaje terminó durando 9 horas y media finalmente. Fue un viaje largo, porque cuando llegamos a la costa, antes de llegar a la costa y cuando salimos de Buenos Aires, a las 2 horas y media yo estaba en Ezeiza recién. Y ahí advertí, o empecé a sospechar, que no iba a ser todo tan simple. 9:30 de la noche llegamos, lo que me generó una especie, y esto tiene que ver con la edad, no hay otra explicación, dolor de cintura y de panza en la parte baja del abdomen, una especie de tirón, o el primer tirón de mi vida, durante los días de las vacaciones. El complejo donde estaba se paraba con un médano, una especie de montaña de arena, esta, claro, la definición de médano, para llegar a la playa. Y cuando el primer domingo que estuve ahí intenté ir a la playa, me di cuenta que la escalada se complicaba, producto de este tirón adquirido en el viaje tan largo. Me fui solo, pero llevé muchísimos libros, y ahí me di cuenta la velocidad de lectura respecto de no estar acompañado, cómo va cambiando. El primer libro que terminé, que lo había empezado en el viaje, fue una especie de biografía, una serie de apuntes sobre Mario Lebrero, que se llama Un hombre entre paréntesis. Un libro que me trajo un amigo de Chile. Acá no se consigue, lo escribió Mauro Libertela. Un muy lindo libro, con un muy buen perfume. No sé si ustedes son de los que huelen los libros y que después de terminar una página le pegan una especie de jalada a la tinta, a la pulpa del papel. Yo soy bastante... Tengo un problema, he llegado a besar libros. Lo hago y no me importa que haya gente enfrente. Tengo un problema serio con los libros. Los libros son quizá de lo más complicado de mudar. Quien se haya mudado y tenga una biblioteca nutrida, tampoco una gran biblioteca, sabe que una caja de libros quizás sea de lo más complejo de levantar, ¿no? Es notable, pero uno pensaría que adornos, que algunas que la cama, que los muebles. No, los libros ganan cuando se maridan con otros ejemplares un peso notable. Son muy complicados de mudar. Decía entonces, terminé el libro de Libertela sobre Mario Lebrero, un libro increíble. Increíble porque es la clase de biografía que centra los párrafos o los capítulos breves en
en historias que ni siquiera llegan a anécdotas, porque no tienen remate, porque no tienen construcción de 3 actos, porque no son aristotélicamente precisas, son ensoñaciones sobre el escritor. Ahora, la gran pregunta es cómo llego a Mario Lebrero, que no llegué hace mucho, si bien tenía algunos libros de Lebrero dispersos en mi casa. Hay un documental en YouTube que pueden ver, que quizá no sea desde el punto de vista técnico una gran obra, pero me ha resultado apasionante y lo vi más de 9, 12 veces, que es un documental sobre Fouil, el escritor argentino, que se llama El último viaje, y que empezó siendo una larga entrevista hecha por un periodista mexicano y que terminó convirtiéndose en una especie de testamento, testimonio de la última gira de ponencias, de conferencias de Fouil, a propósito del lanzamiento de la colección de cuentos completos de Alfaguara. Fouil va a España y luego a Uruguay y presenta y participa de una conferencia y es entrevistado por este periodista que termina obteniendo un material único, que es la última gira de Fouil. En ese documental, el cual empecé a ver con cierta obsesión, decía más de 9 veces, casi hasta 12, buscando cuando ya uno no sabe lo que busca. Como quien sabe o intuye que hay un significado oculto en algo que ha visto, leído o escuchado varias veces, pero sigue atrapado en esa especie de loop de, bueno, acá alguien está diciendo algo más. En un momento, cuando ya no me bastaba y ya prácticamente me sabía todas las réplicas de Fouil de memoria, ya sabía los chistes, ya sabía lo que decían los que hablaban de Fouil en el documental, empecé a sacarle fotos a la gente que aparecía en segundo plano y enviarla a algunas personas que conozco del ámbito editorial, gente con la que me tocó trabajar de modo fortuito, editando algún libro, cerrando algún contrato editorial, charlando de literatura, y les preguntaba si conocían a esas personas para ver si había una especie de vaso comunicante que no estaba pudiendo ver. En un momento, Fouil, en el último tercio del documental, menciona la salida póstuma de la novela Luminosa de Lebrero. Entonces en ese momento digo, este debe ser el secreto oculto que no me estoy dando cuenta. Yo no leí nada de Lebrero y acá está mencionando la novela Luminosa. Entonces agarré mi ejemplar de la novela Luminosa y para marcar que lo iba a comenzar a leer, tomé un señalador, tengo una especie de taza. Esto que voy a decir es real, me parece un detalle snob. Tengo una taza del casamiento real, de la última boda real de Inglaterra. Vieron que sacan merchandising de cada boda real. Mi madre estaba en Londres en ese momento, hace 8 o 9 años. ¿Cuándo fue? Kate Middleton, ¿cuándo se casó? Bueno. Y tengo la taza de la boda. Es el merchandising que tengo de la boda. Una tacita de té muy linda, muy inglesa, que tiene la fecha, tiene a los príncipes estampados, bueno. Y yo lo utilizo como recipiente de señaladores. Está lleno de señaladores. Vieron que cada vez que uno compra un libro le dan a la sazón 4, 5, 6 señaladores. Entonces es como una especie de alcancía de señaladores. Saco un señalador de una librería muy conocida y lo pongo en la novela Luminosa. Y dejo la novela Luminosa stand-by como, bueno, en algún momento voy a leer la novela Luminosa, porque evidentemente el mensaje oculto del documental de Fouil es ese. Y cuando abro la novela Luminosa para comenzar a leerla, quien no la haya leído le cuento que la novela Luminosa cuenta básicamente, o narra, un diario escrito por Lebrero a propósito de haber ganado la beca Guggenheim. Y Lebrero escribe un diario sobre la imposibilidad de escribir el proyecto para el cual ganó la beca. Entonces, al principio del libro y casi en su totalidad, un 90% del libro son anécdotas, historias de procrastinación de Lebrero no pudiendo escribir el libro para el cual ganó la beca. Y al final del libro aparece efectivamente la novela Luminosa, que es la parte menor. O sea, la construcción es perfecta. Todo compone la novela Luminosa, pero solo aparece en las últimas páginas. Cuando abro la novela Luminosa, en la página 70 y 71, yo le había clavado como un mago que no sabe que está haciendo un truco, había clavado al azar el señalador ahí adentro, abro la novela Luminosa y mi apellido aparece 27 veces en esas 2 páginas. Lo pueden ir a corroborar si ustedes tienen la novela Luminosa en su casa.
o están trabajando en una librería, abran la página 70 y 71 y ahí Mario Lebrero cuenta su encuentro de pequeño con Julio De Caro. Entonces el apellido De Caro aparece un montón. Y obviamente en un libro de 500 páginas yo no sé la chance que hay de clavar el señalador en donde está tu apellido. Todavía no le encuentro significado a eso que pasó. Digo, quizás sea el azar, pero es muy freak lo que sentí, se los puedo garantizar, cuando lo que menos esperé encontrar dentro del libro era, ¿no?, el apellido de uno. Es que aparte dice De Caro entonces, De Caro esto, De Caro lo otro. Está refiriéndose a Julio De Caro, ¿no? Obviamente. Pero fue fuerte. Comencé a leer La novela luminosa, me pareció un libro extraordinario, lo volveré a leer en breve. Y esto me llevó a la necesidad de querer tener este libro que un amigo me trajo de Chile, que es el libro sobre Lebrero, Un hombre entre paréntesis. Un libro que, así como la novela luminosa y muy lebrerianamente, trata de dejarnos en claro qué clase de persona, qué clase de escritor era Lebrero. Un tipo que contesta en el cuestionario Proust, que aparece hacia el final de Un hombre entre paréntesis, que sus películas favoritas son Evil Dead y Crime Wave, de Sam Raimi, y a la vez fanático de los bolsilibros, ¿no?, de la colección Rastros, y a la vez fanático de Kafka, y a la vez fanático de escribir casi como una cuestión puramente intuitiva y muy poco técnica, digamos. Está muy en contra de la corrección, o en tal caso de no apresurar la corrección y tratar de escribir. Dice, de hecho, uno de los consejos más interesantes que da, como si fuera un libro de samuráis, es que si uno no encuentra la palabra para completar la frase, ponga cosa, coso, tal cosa, y entonces agarró el coso, y que después, con tiempo, en otra instancia, digo, que no detenga el fluir de la imaginación por pensar una palabra, la palabra correcta, y que luego se encargue uno de ver qué es lo que hay que poner, ¿no? Entonces, estas vacaciones con dolor de cintura iniciaron con culminar la lectura de este libro y, por otra parte, llevarlos porque me parecía pertinente y porque hacía la cuestión y a la historia de cómo había aparecido ese libro en mis manos, llevar los cuentos completos de Fowell y los de Lebrero. La edición de los cuentos completos de Lebrero, que uno puede adquirir en cualquier librería, viene con un prólogo hermoso, breve pero hermoso, de Fabián Casas, muy lindo. Fabián habla en el prólogo de cuando viajó a Montevideo hace muchísimos años con una novia y fue a la casa o a tomar un café con Elvio Gandolfo, le habló de La máquina de pensar en Gladys y el título lo volvió loco, como cualquiera que lo esté escuchando en este momento por primera vez, ¿no? Si le dicen, hay un libro que se llama La máquina de pensar en Gladys, te lo querés comprar mañana. La máquina de pensar en Gladys, a lo mejor, de Mario Lebrero, ¿no? A lo mejor sea un poco decepcionante que el cuento La máquina de pensar en Gladys dura una página nada más. Y es obviamente una antología de cuentos de 1970, un libro que se creyó mítico mucho tiempo hasta que finalmente apareció publicado. En los cuentos completos, obviamente, lo primero que uno puede leer es la antología La máquina de pensar en Gladys, donde está esa página de La máquina de pensar en Gladys. ¿Y qué describe La máquina de pensar en Gladys en 1970? Básicamente, un recorrido de esos recorridos. Yo no sé si ustedes tienen este síndrome, yo lo tengo, lo he denominado el síndrome del centinela, que es que antes de irse a dormir, uno hace una especie de recorrido como si fuera un sereno a una fábrica, ¿no? Hay gente que puede irse a dormir sin este recorrido. Yo no sé de quién lo aprendí, no sé si viene de una cuestión ancestral, no sé si es TOC o una cuestión psiquiátrica, pero hago eso, ¿no? Voy, veo si el gas está cerrado, voy, veo si la puerta está cerrada, voy, veo si las ventanas están cerradas por si en la mitad de la noche, aunque haga un montón de calor y no haya nubes, se lanza la tormenta perfecta y eso arruina las cosas que están cerca de la ventana. Chequeo todo, que las canillas estén cerradas, todo el tiempo. Y eso creo que me relaja. No he estado muy cansado, he estado borracho y sin embargo nunca dejé de ser el sereno. También me pasa en los micros de noche, también me pasa en los aviones de noche. A veces tengo la sensación de que estoy yo solo despierto y los pilotos nada más, y la gente duerme y el avión se mueve despacio, como si fuera un micro en una zona que no tiene el asfalto complicado. Y en los micros también, ¿no? Hay momentos que digo, bueno, están despiertos los que manejan y yo en este momento, y yo siento de un modo ridículo que estoy cuidando algo. Decía entonces, me llevé esos libros, me llevé los cuentos completos de Fowell y de Lebrero, y así me acompañaron
en diversos... A ver, yo todos los días eran iguales. Y yo sé que esto va en contra de la idea de vacaciones. Las vacaciones tienen que ser como una especie de estímulo permanente, donde uno todo el tiempo está buscando algo, ¿no? Como, bueno, mañana hacemos, no sé, la excursión esta y tal. Yo tuve las vacaciones más... Fui a ser un oficinista de las vacaciones. Me levantaba, desayunaba lo mismo. Todos los días desayuné lo mismo. Todos los días hacía el mismo... Había dos variantes. O después del desayuno me iba a la playa y tenía que escalar, a pesar del dolor de cintura, la montaña de arena, también conocida como Médano, ida y vuelta, Stromboli style, o me iba a lo que es el centro de Mar de las Pampas. Decirle centro es casi un insulto para el centro de acá y para el centro de Mar de las Pampas, porque en realidad es una especie de casa de Hansel y Gretel gigante, donde hay construcciones en piedra, donde bien podría aparecer Jason en cualquier momento. Y uno se dedica a transitar por ahí, toda la comida es rica, esto fue increíble, o sea, la diferencia de la materia prima, de lo que es la verdura, la fruta, la carne, cualquier cosa era rica, el pan, la harina, todo era rico, o sea, o lo feo que es lo que comemos todos los días acá en la ciudad, ¿no? Porque era todo rico. Y ahí me llevaba los cuentos completos de uno o del otro. Confieso que le di primero como al del Hebrero mucho, y leí varios cuentos del Hebrero, y después me encargué de Fowell. Y era increíble cómo también la experiencia de la lectura en un lugar que no es el propio, en un lugar que por otra parte invita a ver el lugar y no un libro, se enriquece muchísimo más, a lo mejor porque poder contemplar el horizonte hace que, ¿no?, le da cierto oxígeno a los relatos. Y me pasaba algo increíble, que era una especie de amnesia instantánea con lo que estaba leyendo. Me olvidaba lo que estaba leyendo. O sea, me olvidaba de la página anterior, pero entendía el hilo emocional de lo que estaba leyendo. Y después viene la tercera opción. Me volví fanático, y hablaremos en breve de esto en este programa, de la observación de aves. Compré un CD de cantos de aves, entonces escuchaba los cantos de aves. Porque, ¿cómo empieza esto? ¿Por qué compré un CD de cantos de aves? Porque todas las mañanas yo tenía dos ventanas, la del cuarto y la del balcón. Era una especie de departamentito que quedaba en un tercer piso, muy bonito. Le mando un saludo a la gente de Casiopea. Si entran a la página van a ver lo bello que es ese lugar. Entonces la ventana quedaba al mar, donde había no digo bosque, sino una serie de pinos, unos 50 metros de bosque de pinos. Todas las mañanas escuchaba un canto muy particular de un ave que no lograba reconocer. Digo, yo no soy muy canchero, pero creo que cualquiera tiene en su imaginación lo que es el canto de una gaviota. Bueno, esto no era una gaviota. Era casi un grito, ¿no? La gaviota la hemos escuchado tanto en vivo en la playa, al atardecer sobre todo, o en el cine, que la gaviota uno ubica un canto de gaviota, pero esto era algo totalmente distinto. Era una especie de grito, queja. Entonces me vi en la obligación de esperar y verle la cara a la criatura dueña de ese alarido. Y ahí descubrí una especie de pájaro muy bello, muy rojizo, muy fundido con la arena, sobre todo, y que realmente yo no sé si se estaba comunicando, si se estaba pareando o qué, pero era absolutamente conmovedor el grito. Empecé a escuchar el CD de aves, finalmente lo reconocí, después agarré un catálogo de aves, terminándome cuenta cuál era, y esa fue la tercera afición que coronó la semana. Muchas de las cosas que pensé durante esa semana tenían que ver con... Yo sabía que empezaba hoy este programa. Si alguien quiere decir algo, que busque la manera de comunicarse con nosotros y lo diga. Si alguien está escuchando, espero que disfrute la música que tenemos para ustedes y todas las entrevistas que estuvimos pensando. Lo que les podemos prometer de un modo bastante sincero es que vamos a hacer lo posible para contarles alguna cosa que no les estén contando. Bienvenidos.